Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal que se llama Pulmones en Alerta. Yo, Mariana, junto a mis compañeras Daniela y Melanie, les venimos a hablar sobre el edema pulmonar. Tenemos un invitado supremamente especial, el profesor Juan Carlos de la Universidad de Antioquia, profesor de medicina. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Antes de ser profesor de la de Antioquia, acuerde que estamos con la Universidad Visión de las Américas y soy profesor de ahí en el área de morfofisiología desde hace un poco más de 20 años. Y sí, en la Universidad de Antioquia, 32 años en el área de morfofisiología. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, profe. bueno, para empezar este podcast, ¿nos podrías decir primero qué es el edema pulmonar? Sí, muy bien. Yo siempre parto de un concepto general en todo, ¿cierto? Y eso lo hemos visto a través de la historia en la formación. Cuando uno habla de edema, está hablando de una inflamación o una hinchazón, que puede ser superficial si se da, por ejemplo, en el sistema osteomuscular, o puede ser endógena o profunda si se dan en órganos. Y es resultado generalmente de un desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, una acumulación de agua más en un lado que en otro de alguna estructura o algún tejido de los órganos. Entonces, el edema es una inflamación. Ahora, pulmonar está involucrando al pulmón y el pulmón tenemos que entenderlo desde todo su componente. Puede ser a nivel de la capa externa del pulmón, que sería la pleura, y esos edemas pleurales también generan un efecto funcional negativo sobre el pulmón. O puede ser internamente en el parénquima pulmonar, que en este sentido sería entonces, por ejemplo, acumulación de ese líquido a nivel alveolar y en el estroma también, o sea, en el esqueleto del pulmón también se presenta, es decir, en el tejido conectivo que está entre los alvéolos. Eso se llama intersticio, recuerden. Y en el intersticio también puede haber esa acumulación, que sería entonces un edema de tipo intersticial, ¿cierto? Entonces es una inflamación por agua en sitios donde no debería haber y donde hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Bueno, como anotando otro concepto al respecto, es que el edema no es una enfermedad, es un signo. Y es un signo porque yo lo puedo identificar, ¿cierto? Por imagenología, por ejemplo. Y es un signo que obedece a muchas enfermedades pulmonares, ¿cierto? A varios orígenes de enfermedades pulmonares. Entonces uno le puede llamar un signo o una condición fisiopatológica. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué se da esa acumulación de líquido? Pues lo explicaba ahorita en la generalidad. Cuando hay un desequilibrio en las membranas que tienen que mantener el líquido intracelular respecto del líquido extracelular. Entonces, a veces por compresiones, por presiones que se generan en uno de los dos compartimientos, vamos a tener entonces digamos, ese paso de ese líquido de un sitio donde debería estar equilibrado, pasa a un sitio donde va a tener una mayor acumulación. Eso es dado por múltiples mecanismos que afectan la membrana que regula ese equilibrio hidroelectrolítico. Y recuerden que en ese equilibrio hidroelectrolítico participa fundamentalmente el lecho vascular. Entonces, esa fragilidad en la pared de los capilares, por ejemplo, los capilares que hay a nivel pulmonar, en el intersticio, por ejemplo, va a generar una pérdida de ese líquido. Ahora, ese desequilibrio entre muchos factores se genera porque, por ejemplo, se pierde la concentración de los elementos solutos que están disueltos en el solvente que es el plasma de la sangre. Entonces recuerden que el volumen sanguíneo se debe mantener por los elementos que normalmente deben tener una proporción equilibrada en la sangre. Entonces las células de la sangre, los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas, pero además el plasma que tiene agua con un porcentaje muy significativo
y los solutos que están disueltos en ese solvente que es el agua, que recuerden que se agrupan de dos maneras. Los cristaloides, que son esos elementos de menor peso y que se llaman cristaloides porque tienen una densidad similar a la del agua, y los coloides. Todo lo que sea coloide, recuerden, es oncótico. Y ese nombre, coloide y oncótico, tiene que ver con las proteínas. Entonces, una disminución, por ejemplo, de las proteínas plasmáticas disminuye la viscosidad de la sangre, la vuelve más diluida, entre comillas, y puede generar, entonces, que pase ese líquido del lecho vascular hacia el intersticio, hacia afuera. Entiendo, profe, muchas gracias. Profe, ¿nos puedes explicar un poquito qué papel juega el corazón en el edema pulmonar cardiogénico, porfa? Sí, cuando hay un desequilibrio en la función sistólica del corazón, se va a generar entonces una diferencia de presiones, de esas presiones sistólicas que van a mandar la sangre de los ventrículos hacia la pared arterial. Y esa diferencia de presiones va a generar que se den esos desequilibrios. Ahora, esas diferencias de presiones pueden estar dadas, por ejemplo, por disminución de la fuerza de la pared de contracción ventricular. Entonces, por ejemplo, en las dilataciones de las cavidades cardíacas, cuando se dilatan por patologías que generalmente son resultantes de enfermedades crónicas, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes misma, el consumo de alcohol en exceso, el alcoholismo puede generar dilataciones de las paredes de las cavidades cardíacas, y eso hace que disminuya la fuerza de contracción de esas paredes, tanto auriculares como ventriculares, y esto genera entonces una disminución de la presión de la sangre que va hacia las arterias, inicialmente a las arterias llamadas de conducción, que son las que están cercanas al corazón, y genera una desestabilización desde el corazón de ese equilibrio hidroelectrolítico. Profe, perfecto. ¿Y cuál es el papel de la presión capilar pulmonar en el desarrollo del edema? Eso, en general, en todos los edemas. Recuerden que finalmente el flujo sanguíneo, que es parte del componente extracelular, que está en el lecho vascular, está a la par, ese vascular está a la par con el líquido intersticial, el que está por fuera de las estructuras parenquimales de los órganos. Y ese componente extracelular, que es el vascular y el intersticial, compiten con el lecho intracelular, con el compartimiento intracelular, donde también hay agua y electrolitos que están en equilibrio teóricamente. Entonces, esos equilibrios desde la capilaridad se mantienen por presiones. Hay presiones de acuerdo a qué, a los componentes que tiene la sangre. Y la sangre es la que finalmente termina generando y formando todos los fluidos corporales. ¿Esas presiones cuáles son? Entonces, la presión que generan los componentes solventes que les decía del plasma sanguíneo, y la presión del solvente principal del plasma, que es el agua. Entonces, la presión que genera el agua en el lecho vascular es la presión llamada hidrostática. Como tenemos más agua dentro del lecho vascular normalmente que solutos, esa presión es la presión más alta, la que debe estar más alta. Y luego tenemos los componentes solutos que están disueltos en ese solvente. Ellos también generan una presión porque tienen peso molecular. De hecho, las proteínas, algunas de ellas tienen gran peso molecular. Entonces, esa presión es la presión llamada coloidosmótica, coloido de proteínas, y osmótica también de los electrolitos que hay allí disueltos en el agua y que generan ese tipo de presión. Entonces, esos son los dos tipos de presiones que están normalmente regulando ese equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuál presión es mayor? Pues la del agua, porque hay más agua que solventes. ¿Cuál presión es menor? La de los solventes, o sea, la coloidosmótica. Entonces, dentro del capilar están esas dos presiones. Por fuera del capilar deberían estar también esas dos presiones, porque el agua sale del capilar al intersticio y salen solutos al intersticio. Recuerden además que en esa relación intracelular y extracelular, la presencia de agua en los dos lados
va acompañada de los electrolitos. Recuerden que normalmente en reposo de nuestras células, de nuestros tejidos, de los órganos, tenemos agua afuera de las células y adentro. Y tenemos electrolitos, principalmente potasio afuera con el agua y sodio adentro con el agua. Entonces, normalmente debe haber las dos presiones en los dos lados, pero lo normal es que se filtre más agua del lecho vascular hacia afuera, o sea, hay una presión hidrostática mayor de los vasos hacia afuera, y entonces va a quedar un poco menos agua afuera de los vasos, pero de todas maneras va a generar una presión hidrostática, pero menor que la que hay en el lecho vascular. Y la coloidosmótica es mayor también dentro de los vasos, y muy poco de esos elementos pasan al intersticio. O sea que la presión coloidosmótica por fuera del lecho vascular es casi de cero. ¿Qué favorece esos intercambios, de esos filtros? El gradiente de las presiones. ¿Qué favorece que pase de un lado a otro? La presión hidrostática. ¿Quién limita a que se genere ese intercambio de sustancias? La presión coloidosmótica. Es decir, la presión coloidosmótica entre los vasos no deja que el agua salga de ahí. Entonces, si se disminuye esas sustancias coloidosmóticas, no va a hacer presión, entonces el agua va a salir más fácilmente. Entonces, eso es lo que hablaba ahora como una dilución del agua. Entonces, por ejemplo, si la proteína más abundante del plasma, que es la albúmina, disminuye por varios motivos. Uno de ellos, por ejemplo, la albúmina se produce principalmente en el hígado. Problemas hepáticos generan una disminución de la albúmina. Entonces esa albúmina ya no le va a dar cuerpo a la sangre, no va a tener una presión coloidosmótica importante. Entonces va a dejar que muchos vasitos filtren el agua hacia afuera. Esa es la función de los capilares en ese equilibrio. El cambio hemodinámico principal que se da allí es que hay una disminución del volumen sanguíneo. Y esa disminución del volumen sanguíneo va a generar hipotensiones. Y esas hipotensiones, pues en algún momento determinado, tienen riesgo vital. Ahora, cuando se dan esas hipotensiones, inmediatamente se va a activar el sistema justaglomerular. Ese sistema que hay en el riñón que se encarga de producir unas neurohormonas para que no se pierda entonces, además de ese desequilibrio que hubo a nivel capilar, no se pierda más agua y elementos que acompañan el agua como el sodio a través de la orina. Entonces se activa ese sistema justaglomerular, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH. Y entonces ya involucra un éxtasis funcional renal. Entonces vamos llegando a una complicación mucho mayor sistémica, ¿no? Muchas gracias, profe. Profe, por otro lado tenemos cómo se altera el intercambio gaseoso en el edema pulmonar y qué consecuencias tiene este a nivel celular. Bien, el intercambio gaseoso se altera, pero es porque el flujo de la sangre disminuye por la disminución de la presión. Entonces, en la respiración interna va a disminuir también porque disminuye ese intercambio, porque la presión y la velocidad de flujo disminuye. O sea que va a haber una disminución en ese intercambio, a expensas de los dos gases importantes. Es decir, va a haber menos entrega de oxígeno y va a haber mayor acumulación de dióxido de carbono. Con el subsecuente problema, que es que si yo tengo un exceso de dióxido de carbono, voy a tenerlo siempre como resultado de la actividad metabólica de la célula, lo voy a tener como ácido carbónico, es decir, anhidro carbónico, H2CO3. Y esto me va a generar riesgo de alcalinización o acidez de la sangre, que es lo que finalmente, si es desde el pulmón, hablamos entonces de una acidez o una alcalinidad respiratoria que se compensa, trata de compensar con una alcalinidad o acidez contraria metabólica, que es lo que hace el riñón. Y eso es una descompensación pues casi terminal en muchos pacientes. Profe, bueno, ¿y qué señales clínicas ayudan a diferenciar un edema pulmonar con otras enfermedades respiratorias? Realmente hay dificultad de ventilación, ¿cierto? Y eso puede ser asociado a muchas otras
a muchos otros signos de otras enfermedades o a muchas otras condiciones de otras enfermedades. Entonces hay una bradipnea, por ejemplo, ahí, que usted la evidencia pues en la disminución de la frecuencia respiratoria del paciente. Y esto va a llegar, ¿por qué? Porque no puede inspirar bien debido a que está con líquido en los pulmones. Y resultado de eso, el paciente después como complicación puede empezar a hacer taquipneas porque no está oxigenando. El mecanismo desde el centro de la regulación respiratoria es que se aumente esa capacidad ventilatoria y empieza a hacer taquipnea. Y esa taquipnea va a generar más acidificación porque no va a haber intercambio y va a haber esa acumulación de dióxido de carbono en la vía respiratoria y por ende a nivel de la sangre. No hay un signo, no hay una condición o un factor patognomónico, es decir, propio de decir, este paciente está teniendo un edema pulmonar. No hay una característica patognomónica propia, no. Simplemente estos factores con respecto a la ventilación, las hipoxias que se pueden evidenciar, por ejemplo, en la dificultad para subir a unas alturas determinadas, el dolor que genera la compresión pulmonar. Entonces, definitivamente, como ese signo no puede ser diagnosticado clínicamente, tiene que ser diagnosticado por ayudas, por imagenología, por ejemplo. Listo. Profe, y otra preguntita, ¿por qué aparece el patrón de alas de mariposa en la radiografía del edema pulmonar? Bien, no hay un patrón específico en los edemas pulmonares. ¿Por qué? Lo que se presenta ahí básicamente son opacidades. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que no está generando, por ejemplo, en la radiografía, no está permitiendo que la radiación atraviese la estructura. Entonces usted va a empezar a encontrar opacidades, es decir, áreas que son un poquito más claras, ¿cierto? Entonces lo que uno alcanza a ver ahí puede ser como una especie de una mallita como un poquito difuminada de una tonalidad blanquecina porque hay una sustancia interviniendo entre la radiación y las estructuras parenquimales y estromales del pulmón. Entonces no hay un signo radiológico específico para el edema. ¿Qué es lo que se ve ahí? Opacidades. ¿Y en dónde se van a ver las opacidades? Dependiendo de dónde sea el edema. Si el edema es alveolar, entonces la opacidad la vamos a ver allá dentro del parénquima pulmonar, dentro de los alvéolos. Y eso es muy parecido a lo que sucede en las neumonías, es muy parecido a lo que sucede en la neumoconiosis. Esto, porque vemos esa opacidad allá adentro, ese vidrio esmerilado allá adentro, o sí, esa opacidad en algunas porciones de los lóbulos pulmonares. Entonces, en esta imagen observamos cuáles son los patrones radiológicos que se ven en los edemas o en el edema en general. Entonces, miren la imagen del lado derecho, donde observamos, inclusive ahí vamos a observar, este es un mismo paciente en un momento de entrada en su condición inicial pues del edema pulmonar agudo, y luego un poco la remisión, empezó a remitir ese edema ya con tratamiento, y entonces vamos a ver los dos patrones más importantes radiológicos. Entonces miren aquí, sobre todo en la región basal de los lóbulos, del lóbulo derecho, del lóbulo inferior del lado derecho, y lo mismo aquí, en el lóbulo inferior del lado izquierdo, aquí al lado de la língula. Entonces miren cómo tenemos, no es una consolidación, la consolidación es cuando, digamos, hay un infiltrado alveolar, pero no tan denso. Resultado, por ejemplo, de procesos infecciosos como las neumonías o presencia de neumoconiosis. Pero aquí lo que observamos, y es a nivel alveolar, son estas manchas gruesas. Lo están viendo ahí con la flechita, ¿cierto? Sí. Pues miren, estas manchas blancas, o sea, estas, digamos, acumulaciones gruesas, ¿cierto? Blancas que hay aquí. Esto está ya metido en el parénquima de estos lóbulos inferiores. Miren aquí.
Esto obedece entonces a ese infiltrado por un edema, ese infiltrado alveolar por ese edema agudo que sufre este paciente. Ahora, acuerden que cardiogénico o no cardiogénico no quiere decir que el patrón cambie, el patrón radiológico, no. Lo cardiogénico es la causa, la etiología. Si fue por esa deficiencia cardiovascular o en este caso, por ejemplo, que fue por un proceso de toxicidad que se presentó ahí. Entonces, miren, lo que vemos son como estos, digamos, los nódulos, aunque no son nódulos, porque cuando uno habla de nódulo, está hablando de una estructura que tiene un borde definido, una estructura pues que no permite el paso de la radiación, o sea, es radiopaco, como se observan ahí. Todo esto blanco es radiopaco, es decir, es opaco a la radiación. Radio lúcido es cuando la radiación pasa, que sería de estas partes más oscuras, que es lo normal teóricamente. Entonces, esta radiopacidad que hay ahí, tan irregular, tan densa, es en el parénquima, está en los alvéolos, ese edema, ese líquido está allá dentro de los alvéolos, ¿cierto? Se entró en tratamiento el paciente. Bueno, otra cosa importante, por el edema que hay a nivel del parénquima, a nivel alveolar aquí, uno pudiese como pensar que hay como una especie de cardiomegalia ahí, pero realmente es por el mismo patrón radiopaco que se presenta en los alvéolos, que no permite delimitar, recuerdan esos bordes, el borde cardiopulmonar del lado derecho, el borde cardiopulmonar del lado izquierdo, no lo permite determinar bien. Ahora, inicialmente la cardiomegalia no sería el objetivo de tratamiento, sino ese edema agudo que tiene el paciente. Después de que el paciente fue tratado, entonces mire que ya empezó a desaparecer esa radiopacidad irregular, densa, casi de aspecto pues nodular, pero recuerden que no es propiamente un nódulo porque no está delimitado. Quedan aquí unos rezagos de esto, pero sí vemos, miren aquí, en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo vemos estas líneas, vean. Líneas que quedan, que son lo que quedó del edema ya por fuera de los alvéolos, porque el alveolar se trató. Entonces quedan estas líneas, que son las líneas de Kerley, estas líneas blanquecinas, y que son del intersticio, ¿cierto? Y generalmente, acuerden que en el intersticio es donde tenemos ese lecho capilar. Entonces, es el resultado de que todavía hay un edema ahí, pero por fuera de los alvéolos. Este sería entonces ya un edema intersticial. Este es un edema alveolar del mismo paciente porque aquí se presentó un edema agudo, es decir, tan grave que involucró primero desde el intersticio y luego llegó inclusive a volverse alveolar, a hacer edema en el alvéolo. Miren estas líneas blanquecinas, las que son de la región costal hacia adentro, y aquí se ven más las que son desde el mediastino, estas hacia afuera, las líneas de Kerley. Ojo, esto lo que hace ahí es confirmar una condición que está generando como, digamos, esa opacidad, que es el término general que aplica, una opacidad. Ahora, con esos rasgos que hay ahí radiológicos, entonces se sospecha que es de tipo resultado del edema y con el tratamiento pues se confirmó. Y miren que cuando desapareció el edema alveolar, que quedó solo el intersticial, miren que el corazón ya sí permite ver, ¿cierto?, sus bordes con relación al pulmón. O sea, el borde pulmonar, el cardiopulmonar del lado izquierdo, del lado derecho, y lo mismo se ven los bordes diafragmáticos en los extremos, ¿cierto? En una condición normal, y el corazón tiene una condición morfológica normal. ¿Listo? Entonces la cardiomegalia que uno podía sospechar inicialmente aquí, realmente no se confirma. Listo. Muy bien, después de esa visualización de algunos pues, de los signos radiológicos más comunes en el caso del edema alveolar y el intersticial, entremos entonces a un conversatorio final que nos enriquezca más este webinar. Mariana, entonces, ¿cuáles son las causas principales del edema pulmonar? Bueno, profe,
En el edema pulmonar hay dos grandes causas. Primera, que es la cardiogénica, que es cuando el corazón no bombea bien la sangre, especialmente el ventrículo izquierdo, lo que aumenta la presión en las venas pulmonares y hace que el líquido se filtre a los alveolos. Por ejemplo, la hipertensión, el infarto o la insuficiencia cardíaca. La segunda causa es la no cardiogénica, que es cuando el corazón está completamente normal, está bien, bombea bien la sangre, pero hay daño en la membrana alveolo capilar, lo que aumenta la permeabilidad y permite que el líquido pase. Entonces, hay dos causas que es o el fallo cardíaco o el daño directo al corazón. Sí, esos serían entonces los dos tipos de edemas pulmonares, ¿cierto? Cardiogénico y no cardiogénico. Y entonces las causas en términos generales tienen que ver con esa permeabilidad vascular, sea porque el corazón está fallando o porque está fallando pulmones u otros órganos, porque hablamos ahorita también que cuando había ese daño hepático y no se producía albúmina en cantidad suficiente, se generaría también de manera externa, no por el corazón, sino por otro órgano, ese edema pulmonar. Bien. Melanie, ¿qué signos radiológicos presenta el edema pulmonar? Que fue un poco lo que vimos en la imagen de ahora. Profe, aumento en el trauma vascular, infiltrados alveolares, cardiomegalias y líneas de Kerley. En términos generales, recuerda que eso se llaman opacidades, ¿cierto? Opacidades que pueden ser lineales o reticulares y alveolares. Bueno. De pronto si hay un micrófono por ahí como prendidito, el que después de que hablen lo apagan para que no genere el feedback. Bien, Daniela, ¿por qué el paciente puede presentar expectoración espumosa rosada? Bueno, profe, porque el líquido acumulado en los alveolos se mezcla con el aire y con pequeñas cantidades de sangre, formando una espuma rosada que el paciente puede expulsar al toser. Este es un signo típico del edema pulmonar agudo. Es cuando ya se ha dañado tanto esa filtración, esa pared pues, de que contiene el equilibrio hidroelectrolítico de plasma, pues de lecho vascular versus intersticio, que ya empiezan a salir glóbulos rojos, que eso ya es un signo grave, lo que llamaría uno como signo una especie de hemoptisis, pero además con esa gasificación que se genera por el aire que llega allí, la aireación. Bien. Mariana, ¿qué síntomas presenta un paciente con edema pulmonar como más comúnmente? Bueno, los síntomas más comunes son la disnea, que es dificultad para respirar, tos con espuma rosada o blanca, ruidos en el pecho, crepitantes o burbujeantes al auscultación. La cianosis, que es la coloración azulada, y también ansiedad o sudoración. Como los más patognomónicos ahí serían entonces esos problemas de ventilación, ¿cierto? Que pueden ir desde disneas hasta esas bradigneas, porque la dificultad de expansión pulmonar es grave, y luego el desespero por las hipoxias que se genera, el desespero involuntario que genera taquipneas. Bien. Melanie, ¿cuáles son las formas más comunes de diagnosticar el edema pulmonar? Pues hay dos como más comunes. Más comunes. La radiografía, que es la más rápida, profe, y más usada. Y la ecografía, más sensible, rápida y segura para pacientes graves. Eso, y no solo para pacientes graves, resulta que la radiografía es un poco inespecífica.
Pues, es un patrón muy general para otras condiciones, pero definitivamente las eco, por ejemplo, son mucho más fidedignas, ¿cierto? Y la tomografía sí que es cierto, la tomografía aún más. Daniela, eh, porque en el edema pulmonar se puede escuchar los crépitos en ese auscultamiento pulmonar? Bueno, profe, porque el aire pasa a través pues del líquido acumulado en los alveolos y eso genera un sonido como de burbujas o crujidos. Esto pasa especialmente como pues cuando la gente respira, que es como donde se escuchan más que todos como este tipo de burbujas o de crujidos. Sí, entonces es el resultado de que cuando haya un fluido, cualquier fluido, sea aéreo o líquido, por una estructura donde hay obstáculos, como por ejemplo la presencia de ese líquido que no debe estar ahí, entonces eso genera esa crepitación. Eso es lo que se llaman en los fluidos, ¿cierto? Fluido con turbidez, entonces genera ese tipo de sonidos. Mariana, ¿qué complicaciones se pueden presentar si no se trata de un edema pulmonar? Prende el Mari, perdón, micrófono. tienes el micrófono apagado. Perdón. Bueno, si el paciente no se atiende rápido, puede desarrollar insuficiencia respiratoria aguda, hipoxemia severa, que es poco oxígeno en la sangre, arritmias o paro cardiorrespiratorio y la muerte si no se restablece la respiración. Ujú. Bien. Melanie, ¿qué otras pruebas, qué otros exámenes ayudan como a confirmar el diagnóstico del edema? Profe, sería electrocardiograma, oximetría de pulso, análisis de sangre y gases arteriales. Ujú, exactamente. Bien. Y Daniela, eh, ¿qué función cumple el profesional de terapia respiratoria en la recuperación de un paciente con edema pulmonar? Bueno, profe, el terapeuta respiratorio, tiene la función de mejorar, pues, la oxigenación del paciente, controlar, su respiración, enseñar posiciones que faciliten la entrada, y la entrada del aire, y apoyar en el uso, pues, de oxígeno, o ventilación, pues, si el paciente lo requiere. Ajá. Y una cosa para terminar, que no se les puede olvidar, es que uno trabaja con seres humanos, entonces la atención humanizada seguro que ayudará mucho mejor a la recuperación del paciente. Bueno, Mariana y demás compañeras, quedamos en sus manos para Profe, el webinar. bueno, profe, le agradecemos a usted por acompañarnos y compartir sus conocimientos sobre este tema y gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.